Vamos a tocar este tema porque me parece que es importante, así lo repitamos la próxima vez, porque sí, seguro cometí un error de no mandarles a todos. Bueno, el tema es sobre la sana doctrina. Y este es un tema muy importante porque, bueno, ya ustedes verán al final la conclusión. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de la sana doctrina? Bueno. La sana doctrina es el conjunto de enseñanzas bíblicas centradas en el Evangelio de Jesucristo, que son fieles a la palabra de Dios, promueven la piedad y protegen de las falsas enseñanzas. Se fundamenta en las Escrituras, especialmente en las epístolas que escribe el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. Aquí vamos a leer este texto bíblico que está en Tito 1:9, que se sepa retener, que sepa, o sea, hablando de un ministro que predica la palabra, ese ministro debe ser en las siguientes condiciones: que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Incluso dice también la palabra que debemos hacer defensa de la fe, de lo que creemos, porque realmente eso es importante. Unos aspectos claves de la sana doctrina: el origen y la autoridad provienen de Dios exclusivamente y no de tradiciones humanas, y solo está basada en las Santas Escrituras. Vamos a leer este texto que es muy importante en 2 de Timoteo 3:16, que lo vamos a poner ahora más adelante. Y vamos a saber también de otro aspecto que es el significado de la sana doctrina. Significa saludable o portadora de vida, actuando como un antiséptico moral para el creyente. Y el enfoque central es la muerte y la resurrección de Jesús para redención y perdón de pecados. O sea, está centrada en el Evangelio. Vamos a leer en 2 de Timoteo 3:16-17. ¿Quién me puede ayudar a leer? ¿No está Andreita? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que eso es muy importante entender, que esa escritura viene de Dios, no viene de los hombres. Y mire el propósito que tiene, y es que estemos preparados a llegar a la perfección de la estatura del varón perfecto y preparados para toda buena obra. Por eso realmente esto es muy importante. Bueno, vamos a ir adelante. El efecto práctico produce un cambio de vida, y es lo que debe producir realmente. Estudiar la sana doctrina debe producir un cambio de vida, crecimiento espiritual y fortaleza, reflejando la ortodoxia, o sea, la doctrina correcta, y una vida sana. En contraste, se opone a las herejías, fábulas y enseñanzas apóstatas que se apartan de la verdad bíblica. Y eso porque estamos viviendo un tiempo de apostasía. Realmente hay mucha proliferación de doctrinas, incluso entre los cristianos hay 33.000 variaciones doctrinarias, lo cual me sorprende. Entonces debemos tomar estos versículos: Tito 2:1, 2 de Timoteo 4:3 y 1 de Timoteo 4:13. En la primera, el apóstol exhorta al discípulo diciéndole que hable sobre y esté de acuerdo con la sana doctrina. Y en 2 de Timoteo hace una advertencia sobre rechazar esa sana doctrina. Y como tercer punto importante, el tercer versículo es darle la importancia a enseñar la sana doctrina.
Entonces, pastora, me ayuda a leer aquí Tito 2:1, segunda de Timoteo y primera de Timoteo. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 Sí, nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. sí, Primera de Timoteo. eso es lo que dice la Reina Valera 60. Y primera de Timoteo 4:13, Sí, señor. léela en la pantalla o está Entre leyendo la tanto, Biblia. ya, entre tanto que voy a ocuparme en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza. Entonces aquí lo que les había dicho. Entonces hay otra cosa que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta, la fe y la sana doctrina, porque la fe viene por esa doctrina. No existe una fe cristiana en ausencia de una sana doctrina. O si no es sana esa doctrina, realmente no es una fe original. Son sanas las palabras, entre comillas, de la instrucción que se habla en 1 Timoteo 6:3. Son sanas palabras de enseñanza, hablando de la enseñanza. En 2 Timoteo 1:13-14, que nos protegen del engaño. Y esto es importante, estas enseñanzas, porque estamos en tiempos de apostasía y tiempos de mucho engaño y el enemigo trata de engañarnos de muchas formas. Por eso me llamó la atención de que esta niña, hija de pastor, y no cree que Jesucristo es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Y eso es como realmente, no, está fuera de la sana doctrina, obviamente, porque después vamos a ver que realmente nuestra doctrina sana es trinitaria. Obvio que el término trinitario no aparece en la Biblia, pero es la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo en lo que es la obra del Espíritu Santo en la Iglesia Apostólica. Y no solamente eso, sino que es más, únicamente por medio de la sana doctrina podemos crecer en Cristo. Y en esto quiero mencionar, porque apenas leí esto, me acuerdo de, el apóstol Pablo que dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, algo muy importante. Y advertencia que se hace doctrinariamente, el apóstol Pablo dice que no se aparten ni a diestra ni a siniestra de esa sana doctrina. Y la verdad es que habéis oído, es la verdad que habéis oído desde el principio, lo dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:7 y 24, 26 y 3:11. Y en el libro de Hebreos, que yo creo que eso no lo escribió una sola persona, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, pero yo creo que fueron varios hebreos que se reunieron y lo escribieron. Dice, por tanto, es que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y qué es lo que realmente está pasando en estos tiempos, que realmente hay mucho cristiano extraviado, falto de una sana doctrina, o están practicando cosas más que corresponden a ideas humanas, a ideas de líderes o pastores o profetas, y más se ha vuelto un culto que es más un tipo de fiesta, celebración, aunque debemos celebrar precisamente porque la obra de Cristo es digna de celebrar, pero realmente se ha desviado mucho el culto últimamente y se ha caído en tratar de imitar al mundo para llamar la atención y venga la gente a los cultos. En Hechos 2:1 dice, pues es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en Judas también hace referencia a esto, que es esa fe original que se nos
Ah, ¿y por qué? Porque realmente Jesús es el autor y consumador de nuestra fe y nuestra fe está basada en el Evangelio. Ahora, el propósito de las cartas de Timoteo y Tito que el apóstol escribió en oposición a las enseñanzas de los falsos maestros en las cartas de Timoteo y Tito, se pone el acento en la rectitud de la fe. El propósito principal de esta epístola será alentar a Timoteo en la difícil tarea de enfrentar los errores doctrinales y prácticos de la iglesia de Éfeso. Entonces, la sana doctrina, yo concluido que realmente es la sana doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos concluir que la doctrina proviene de Dios Trino Uno y parte de este concepto trinitario originado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se manifiesta como creador. O sea, ahí estoy planteando la doctrina del Padre desde la creación del universo y establece su relación con el pueblo escogido de Israel por medio de la ley. Y ahí está expresada la ley que fue dada especialmente para el pueblo de Israel, el Pentateuco, y también los otros libros que corresponden, que ellos también los leen y nosotros también, porque pues son libros que corresponden también a todo el contexto de la doctrina que está expuesta por los profetas y también los, en los Salmos y Proverbios y otros libros que están en el Antiguo Testamento que también nos interesan. Luego, pues podemos hablar de la doctrina del Hijo, que es básicamente está plasmada en los cuatro evangelios. Cristo se manifiesta en los tiempos del Imperio Romano y se cumple proféticamente como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Entonces él divide la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Y por último, pues también porque algunas iglesias no reconocen la obra del Espíritu Santo, lo cual define la doctrina apostólica, porque es la doctrina a partir de Pentecostés. Y por último se manifiesta el Espíritu Santo enviado por Cristo como cumplimiento de la promesa del Padre en Pentecostés. Desde ese momento la iglesia es empoderada por el Espíritu Santo y por eso hemos insistido en el seminario en la parte que tiene que ver con los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, lo cual es supremamente importante. Podemos leer el resto de la Biblia, pero creo que esto tiene una importancia fundamental y es la obra del Espíritu Santo porque estamos viviendo el tiempo de la gracia, del Espíritu de gracia, el tiempo de la obra del Espíritu Santo. Entonces podemos volver a lo que nos mostraban cuando estábamos niños, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero yo sigo creyendo que la verdadera doctrina y realmente debemos estar en la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es una dinámica que hay en la Trinidad, que están en perfecta unidad y en una dinámica que yo bueno, ya varios años comencé a enseñar que, que lo que dice la Biblia es que nadie puede venir nadie puede venir a Dios sino por medio de Jesucristo, ¿cierto? Nadie puede venir al Padre si realmente no es por medio de Jesucristo. Y nosotros podemos ver a Jesucristo a través de que el Espíritu Santo nos muestre la persona de Jesucristo como nuestro Mesías, Salvador y Señor. Entonces hay esa dinámica entre el Padre es el creador de todas las cosas, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Consolador y purificador de nuestras vidas para santificarnos, por eso se llama el Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí planteo yo la doctrina trinitaria desde el principio, desde que fuimos creados como seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, que aparece en Génesis 26. También en este segundo punto, el modelo del Antiguo Testamento de donde se reunía el pueblo era alrededor del tabernáculo que tenía tres áreas: atrio, lugar santo y lugar santísimo, que se repite esa
trilogía, esas tres áreas de las cuales pues solamente el pueblo podía entrar al atrio y los sacerdotes al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo, que luego Cristo cuando muere se rompe el velo, se rompe, no, lo rompió a través de su carne, lo dicen Hebreos, y pudimos entrar al lugar santísimo. Ahora, cuando vino Cristo, se vive la historia en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero el centro es Cristo. Hay otra tríada ahí que es Antiguo Testamento para el pueblo judío, el Nuevo Testamento que forma parte también de los evangelios, pero Cristo está en la mitad para dividir el Antiguo del Nuevo Testamento, cuando incluso los mesiánicos dicen que es solamente un solo testamento, pero la Biblia es muy clara, Jeremías 33 que habla que Dios mismo estableció un nuevo pacto, un nuevo testamento que es para nosotros. Y luego el apóstol Pablo, como perito arquitecto de la iglesia nuevo testamentaria, plantea una estructura también basada en tres aspectos: los profetas, los apóstoles y Cristo como la piedra fundamental. Entonces aparecen tres de tres y todos tienen una tendencia tripartita, como también en la unidad de la oración de Jesucristo en Juan 17 plantea que nosotros estamos unidos a Cristo y a su vez Cristo con Dios el Padre. O sea, nosotros, Cristo y el Padre en Juan 17:21. Y el concepto del reino, yo he sacado una conclusión de tres aspectos que los toca el apóstol Pablo, en el sentido de que todo está centrado en la roca fundamental que he escrito a través de tres aspectos que los menciona el apóstol Pablo en la segunda de Corintios, terminando, que son la fe, la esperanza y el amor. La fe porque Jesús es el autor y consumador de la fe, la esperanza porque nuestra esperanza está puesta en Cristo, porque nosotros resucitaremos igual como resucitó Cristo y en eso creemos, hay una vida eterna y que nosotros resucitaremos. Si Cristo no ha venido, nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar después por la obra similar a la que hizo el Espíritu Santo con Jesucristo de resucitarlo entre los muertos. Y el amor, que es lo que cubre todo pecado y expresado en Cristo también, que es la expresión del amor sacrificial por nosotros. Aquí les menciono entonces, en este punto, el apóstol Pablo al final de la epístola plantea esto, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión, nuevamente tres aspectos, donde forma parte la Trinidad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo para que esté siempre con nosotros. A ver, para leerlo, pastora, que este es el que acabamos de decir. Pastora Silvia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Creo que eso es algo a lo que debemos llegar siempre. La gracia de Jesucristo primero, el amor del Padre que envió a su Hijo para morir por nosotros y sacrificarse por nosotros y para tener la comunión del Espíritu Santo, que es lo que anhelamos nosotros, estar en coinonía y en comunión con el Espíritu para que nos lleve a esa relación íntima con el Padre y con el Hijo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la sana doctrina? Pues la sana doctrina y la enseñanza, que consiste en la enseñanza bíblica sólida, produce resultados transformadores al preservar el evangelio, guiar la conducta moral y edificar iglesias saludables. Sus efectos influyen madurez espiritual, santidad, fortaleza espiritual, vidas moldeadas a la imagen de Cristo y en contraste con la falsa enseñanza que debilita. Entonces aquí vamos a mirar los puntos primordiales, la transformación de vida, porque realmente me gustó esto que aparece en un artículo, dice, actúa como un antiséptico moral.
esa transformación es incluso para separarnos del mundo y de separarnos de la inmoralidad que nos plantea el mundo. Produce madurez y crecimiento, es una guía segura, produce salvación y seguridad de salvación. Entonces, esto es bien importante, la sana doctrina, porque mire lo que produce. Pero quise incluirle esto que me parece un aspecto muy importante. ¿Por qué? Y la pastora Silvia nos va a leer el versículo en Lucas 2:52. Pastora Silvia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, ahí podemos ver que Jesús, que es el modelo, el arquetipo nuestro, crecía en sabiduría, eso tiene que ver con crecimiento en el alma, ¿cierto? Porque pues, estaba en la mente, en estatura, o sea, en su cuerpo físico estaba creciendo y en gracia, en la parte espiritual, gracia para con Dios y para con los hombres. Creo que nosotros tenemos que crecer en sabiduría, en estatura. Bueno, ya nosotros hasta ya no crecemos en estatura, más bien nos encogemos, pero sí comienza lo que dice también el apóstol Pablo, que en la medida que nuestro cuerpo se va meritando, el espíritu va creciendo y obviamente vamos a crecer más en la gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, mire, este es un muñequito muy interesante y dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Bueno, ahí hicimos eso que tiene que ver con la sana doctrina y vamos a ver si realmente, no sé si estamos como para hacer grupos. María Angélica, miremos cuántos estamos. Estamos 11, sí podemos hacer grupos, ¿cierto? Y la pregunta va hacia si es importante realmente la sana doctrina y cómo buscar esa sana doctrina. Cómo hacer que realmente estemos en esa sana doctrina. En eso va la pregunta. María Angélica, entonces, a los grupos y comenta ahí. Listo, ya los voy a abrir.
Ya estamos otra vez acá. No sé si está todo el... Yo creo que sí, porque estábamos en Sí. grupos y pasamos todos de una vez al... Bueno, muy bien. Entonces, María, coordine los grupos a ver quién va a hablar primero. Creo que sí. Hubo varios grupos. Em, el primer grupo era con Raulito, Dorimita, Xiomara y Ana Alfonso. Ajá. Uy, Anita está por ahí, qué bien. ¿Quién quiere que hable? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quedó el representante de ese ¿Quién grupo? quedó? Exacto. Sí, ya nosotros elegimos y Ah, bueno. está pendiente. ¿Quién va a hablar entonces? Del grupo uno, ¿quién va a hablar? Sí, Raúl. Ah, Raulito. Bueno, Sí, muy bien. sí, sí, sí. Este, bueno, mm, recogiendo todo lo que se dijo, este, mm, obviamente coincide con todo lo que nos ha explicado el doctor Rafael sobre la sana doctrina, ¿verdad? Este, se dijo en el grupo que una de las cosas para mantenernos firme en la palabra, en la palabra, es en las Santas Escrituras, ¿no? Y siendo eh, Jesús, esa roca, esa piedra, eh, quien nos dirige, ¿no? Eh, ya no, ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que se dijo, pues, es estar alimentándonos de la palabra, estar orando siempre, eh, atentos a a lo que los principios del reino que están escritos en la palabra de Dios y caminar por ahí es la única manera de no desviarnos, ¿no? Y de no caer en una eh, apostasía o de pronto escuchar a alguien, de pronto a un pastor, como bien se dijo en la enseñanza, eh, sobre de que Jesús simplemente es el Hijo de Dios y sabemos que Jesús es Dios mismo y que hay una Trinidad allí, ese misterio de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y otra de las cosas que nos dijo Xiomi, pues eh, habló sobre, en el Antiguo Testamento, sobre Moisés, sobre, sobre la ley, ¿no? Y, y Jesús mismo nos dijo que él no había venido pues a abrogar la ley. Y o Sí, sea que él respetó la ley y de paso nos estaba pues conduciendo a nosotros de que de todas maneras no podemos tampoco desechar la ley, pero igual debemos respetarla y que ahora estamos viviendo en la gracia, en el periodo de la gracia, esa dispensación de la gracia que, que es Cristo, que es Cristo y que ya no vivimos nosotros, ahora vivimos en Cristo Jesús y prácticamente se resumió de que eh, la ley es Cristo mismo, es Jesús y solo a Él debemos pues obedecer. Eh,
más o menos recogiendo un poquito de lo que dijo cada hermana, yo resumiría hasta ahí. No sé si se pueda otra hermana decir algo que se me haya escapado, pero bueno, yo creo pues recordar eso. Bendiciones. Gracias, Ruth. María, entonces, ¿qué más? Bueno, el segundo grupo éramos nosotros. Entonces, bueno, nosotros hablamos de que hablar, ¿cómo decimos? La Biblia es muy extensa, ¿no? Pero pues que hay que empezar por las cosas más básicas y de ahí seguir construyendo y no olvidarnos de esas cosas más básicas. Tocábamos temas de que ahora es un poco más difícil saber qué cosas son realidad y qué cosas no son realidad ahora con todo lo de la inteligencia artificial y todo lo que podemos acceder en las redes sociales o en los medios, pero que debemos ir y devolvernos a las bases, ¿no? A leer la Biblia, a pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Teresita ponía un punto muy importante que era, bueno, y cuando una persona dice que toma este versículo y y dice que esa es la revelación, pero viene otra persona y dice que no, que esa no es la revelación, sino que es esta otra. Y hablábamos de que sí, que eso, pues obviamente es parte del proceso, pero que debemos ver la Biblia o como aprender de la Biblia sin poner nosotros nuestras propias ideas y acomodar lo que Dios dice a lo que nosotros queremos que Dios nos diga. Entonces, hablamos de la importancia de pedirle al Espíritu Santo que nos revelara. Y terminamos después con la importancia de tener una relación con Dios, porque a veces las personas quieren abrir la Biblia y leer el primer versículo que encuentren y eso ya lo llamaron el devocional y realmente nunca entablan una relación con Dios eh, profunda en la que realmente Dios les está revelando. Entonces mi papá ponía ¿cómo se llama eso? Como el ejemplo de, de que Dios es como uno abrir la nevera y lo que primero que saque, eso se va a comer de desayuno. Pero qué tal que saque una cebolla. Entonces, el pensar en eso así, de no estar bien, como querer pasar tiempo con el Señor para que Él le revele, pues entonces no lleva a realmente entablar una relación profunda de que Dios le revele a uno qué es lo que Él quiere. Entonces de eso hablábamos. Ujú. El tercer grupo era Silvia de Nieto, Johnny Chinchilla y iPhone de Ana María. Mm, Muy bien. ¿Quién va a hablar Entonces, de... sí es importante la sana doctrina. Nosotros nos referíamos, mi pueblo tiene entenebrecida la mente por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Puede que pertenezcamos a iglesias, a grupos y todo, pero no tenemos la madurez. ¿Por qué no tenemos la madurez? Porque nuestra vida no ha sido transformado, no ha actuado el Espíritu Santo en nosotros. En segundo lugar, no conocemos a quién creemos. ¿Por qué es importante la madurez y el crecimiento? Porque nosotros deberíamos ser instrumentos del Espíritu Santo en que se edifica la misma iglesia, y no solamente la misma iglesia, sino impartir aquello que nosotros hemos recibido en intimidad para dárselo a los demás según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que madurar. O sea, dice, la fe, no es la fe de nosotros, sino la fe de Jesucristo que obra en mí. La fe por el conocimiento y por la revelación. Algo importante, ¿por qué? ¿Qué nos aporta la importancia de la doctrina? Porque es una guía segura, porque estamos parados en la roca,
porque una de las cosas que esta mañana me hablaba el Señor decía, la obediencia es poner en acción la palabra de Dios, pero si no la conocemos, si esa palabra no ha sido transformada en mi vida, no sé para dónde voy. Sabemos que estamos salvos, que tenemos la seguridad, pero algo importante, tenemos que tener una integridad y ser verdaderamente sí, que verdaderamente mm, seamos edificados. ¿Y cómo se busca la sana doctrina? En primer lugar, uno, intimidad con el Señor, oración, adoración, y empezar a descubrir a ese Jesucristo en el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tener una apertura total y estar unidos a la roca que es Cristo, y algo muy importante, estar cimentados en la palabra de Dios. En este Amén. momento, en el mundo, estamos escuchando muchos rumores, muchas doctrinas, como su merced decía, 33,000 iglesias, doctrinas y todas esas cosas. Y Ujú. es precisamente que nos dejamos llevar de todo viento de doctrina. Y es importante que le pongamos mucha seriedad verdaderamente al estudio de la palabra. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el resultado? El resultado de cada uno de buscar la sana doctrina es verdaderamente conocer para dónde vamos, tener un rumbo directo y no dejarnos engañar por todos los vientos de doctrina que hay. Eso es más o menos lo que nosotros hablamos. Muy bien, Silvia, como toda una pastora. Bueno, María, ¿hay más grupos? No, esos eran todos los No, grupos. ella era el último grupo. Ah, bueno. Bueno, entonces ahora pasamos al tiempo de oración. Y María, ¿tú estabas grabando o no? Sí, pero parece que se paró. Ah, no, ahí sigue grabando. Ajá. Ah, listo. Bueno.